¿Alguna vez has sentido un frío inesperado, una sutil presencia que te eriza la piel y te hace voltear buscando algo que sabes que no está ahí? Quizás, solo quizás, no estés tan solo como piensas. En el pequeño pueblo de Xilitla, clavado en la Huasteca Potosina, los murmullos de los muertos se confunden con el viento que recorre los laberintos de concreto del jardín surrealista de Edward James. La historia que te voy a contar sucedió ahí a un hombre llamado Fernando, jardinero de estos enigmáticos espacios. Fernando era un hombre serio y de pocas palabras. Su vida se centraba en cuidar el jardín, una tarea que desempeñaba con devoción y respeto. Pero a Fernando le sucedió algo que desafía la comprensión humana, algo que le robó la tranquilidad y la cordura. Fernando siempre había hablado con los invisibles. Desde que era niño, lo hacía su abuela y él aprendió de ella. Para Fernando, los muertos no eran algo que temer, eran solo voces que pedían ser escuchadas. Pero una de esas voces comenzó a ser cada vez más insistente, más real. La voz de un hombre que decía llamarse Ismael, un antiguo obrero que había trabajado en la construcción del jardín. Ismael, quien afirmaba haber muerto en circunstancias misteriosas, le hablaba de secretos escondidos en el jardín, secretos oscuros que nadie más sabía. Una noche, la voz de Ismael condujo a Fernando a una parte del jardín que nunca había explorado. En medio de la penumbra, descubrió un pasadizo secreto, detrás de una de las estatuas. Con el corazón latiendo con fuerza y una linterna en la mano, decidió adentrarse. En el profundo del pasadizo, Fernando encontró una cripta oculta. En su interior, descubrió los restos momificados de un hombre. Un viejo uniforme de obrero aún cubría sus huesos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal al darse cuenta de la terrible verdad. Había estado hablando con los restos de Ismael. Su mente no pudo procesar la terrible imagen. Corrió desde la cripta, pero la voz de Ismael lo seguía, ahora con un tono burlón y oscuro. Sus palabras eran retorcidas y aterradoras. Hablaba de cómo Fernando se uniría a él en la muerte. El jardinero pasó noches en vela, atormentado por las risas de Ismael, susurrando horrores inimaginables. Como los días pasaban, la salud de Fernando empezó a decaer. Las noches de insomnio y el constante temor estaban desgastándolo. No podía huir. La voz de Ismael lo seguía a donde fuera, susurrándole palabras venenosas que anidaban en su mente y consumían su cordura. Hasta que una noche, en el pico de su desesperación, Fernando decidió enfrentar a Ismael. Regresó a la cripta, armado con una pala y una determinación feroz. Ahí, frente a los restos momificados de Ismael, comenzó a gritar, desafiando a la voz en su cabeza. De repente, un viento frío recorrió la cripta. Las palabras de Fernando se ahogaron en su garganta cuando vio a la sombra de Ismael formándose frente a él. El espíritu de Ismael era una visión horrenda. Su rostro era una mueca de dolor y rabia. Sus ojos vacíos parecían consumir la luz alrededor de él, y su voz resonó en el espacio cerrado con una risa gutural y escalofriante. Fernando, temblando pero decidido, comenzó a cavar. Con cada golpe de la pala, la risa de Ismael se volvía más fuerte, más demente. Pero Fernando no se detuvo. Cavó hasta que la pala golpeó algo duro. Con horror, descubrió otro esqueleto, uno que no tenía nada que ver con un obrero. Era el esqueleto de un niño. Las piezas del espantoso rompecabezas cayeron en su lugar. Ismael no había sido un obrero, sino un asesino. Había matado al niño y escondido su cuerpo en la cripta. Pero su crimen había sido descubierto y había sido condenado a compartir la misma oscuridad eterna con su joven víctima. Ahora, Fernando entendía el propósito de Ismael. Quería que Fernando se convirtiera en su próxima víctima para perpetuar su ciclo de muerte y desolación. Pero nuestro jardinero no permitiría que eso sucediera. Así que hizo lo único que podía hacer. Llevó los restos del niño a la superficie, a la luz de la luna, lejos de la oscuridad que había sido su prisión durante tanto tiempo. Lloró por el niño, por su corta vida, por la tragedia de su muerte, y al hacerlo, notó que la risa de Ismael se había silenciado.
Fernando vivió el resto de sus días con el eco de esa risa en su mente, un recordatorio constante del horror que había desenterrado, pero también vivió sabiendo que había liberado a un alma inocente de su prisión eterna, y eso al final fue suficiente. A esta historia la llamo Los susurros de la cripta. Así concluye mi relato, un relato que alguna vez me contó un jardinero muy cansado, mientras descansábamos a la sombra de la enigmática estructura del jardín surrealista de Xilitla. Quizás la próxima vez que te encuentres en un lugar silencioso y sientas un frío inexplicable, recuerda que hay voces que quizás deberían quedarse en el olvido. Espero que hayan disfrutado de la historia y recuerda, no todos los muertos descansan en paz. A veces nos hablan. ¿Estás dispuesto a escuchar?